Estoy con alguien que yo admiro demasiado. Gracias. Mi nombre es Rodolfo Saldívar Márquez de la Mora. Mi nombre es profesor y licenciado José Alfonso Márquez de la Mora Zamora. Mi profesión, soy licenciado en educación primaria y entrenador internacional de caminata. Ex miembro de la Federación Internacional de Caminata, asistí a 6 Juegos Olímpicos y a múltiples congresos de la Federación Internacional en representación de México. Bien. ¿Cuántos años tienes actualmente? 85 años de edad tengo. ¿Cuántos años tienes de trayectoria? ¿Cuántos años tienes de trayectoria? Mi trayectoria, pues toda mi vida del deporte, desde que tenía 18 años. Fui jugador de fútbol americano, alpinista, boxeador, paracaidista. Representé a mi país en múltiples eventos internacionales en el deporte. Cuéntanos de algunos entrenamientos duros que hayas tenido. Entrenamientos duros en los Andes, en el Chajaltaya, que es la parte más alta del mundo es el Monte Everest, que tiene 8.448 metros. Nosotros entramos en Bolivia, en una montaña que es parte de la cordillera de los Andes, se llama el Illimani, tiene 6.462 metros de altura. El fin que persigue el entrenamiento en altura es dureza psíquica, ahorro biomecánico, mayor ventilación pulmonar y sobre todo es formativo. Dan 20.000 pasos, por decir algo, pero el efecto real es de 30 a 35.000 metros, 35.000 pasos. Okay. Tienen mayor ventilación pulmonar, fuerza en las piernas, las articulaciones y sobre todo la dureza psíquica, y es formativo. Y dureza mental, supongo, ¿no? Claro, mental también, la actitud cuenta mucho porque siempre los marchistas estaban conscientes de que representar a su país era muy digno, era un mérito que habían logrado por sí mismos, por sus capacidades, por sus desempeños, y siempre lo hacían ellos pensando en que iban a ser los mejores. Ganaban porque para eso estaban preparados. ¿Alguien influyó en ti para ser un deportista de alto rendimiento? Sí, mi padre y el profesor Jerzy Karol Hausnever, que hace años existía un convenio entre Comité Olímpico Mexicano y Comité Olímpico Polaco. Todos los entrenadores polacos que vinieron en aquel entonces pusieron en alto el nombre de México porque estaba el actual manager Ignacio Beristain, que era asistente de los polacos, de Henryk Nowara y Casimiro Marges, el profesor Jerzy Karol Hausnever, el profesor Tadeusz Kepka y mucha gente que actualmente está en otros ámbitos del deporte. Siempre contamos con el valioso apoyo del Servicio Médico del Comité Olímpico Mexicano. Sobre todo se había olvidado el doctor Jacinto Licea Mendoza, que fue médico del equipo. Siempre él desinteresadamente atendió a los marchistas. A él se le deben parte de las medallas también por su valiosa asistencia médica desinteresada. Okay. ¿Te han invitado a algún evento de congreso actualmente? Actualmente no, pero estuve en los congresos, seminarios internacionales en Londres, en Grand Quevilly en Francia, estuve en Noruega, estuve en Japón, estuve en Australia, siempre en representación de México. Como delegado estuve en un congreso de la Federación Internacional en Italia, estuve también en La Habana, Cuba, en congresos de la Federación Internacional en Deportes de Alto Rendimiento. Estuve en el Campeonato Mundial de Helsinki en Finlandia, representando siempre a mi país como delegado por México. Okay. Cuéntanos cómo te influyó en ti o quién te agarró para ser juez.
Me propuso internacional. el ex sheriff, para descanse, el señor Joseph B. Tigerman. No me propuso México, me propuso Estados Unidos. Estados Unidos. Investigó mi capacidad, mi trayectoria y sobre todo que tenía conocimientos y siempre fui un hombre recto. Por esa situación, tuvo bien recomendarme. Wow. Bien. ¿Cuántas conferencias del deporte de alto rendimiento llevaste a cabo? Múltiples. Estuve en Australia, estuve en Inglaterra, estuve en Gran Quevilly, en Francia, estuve en Noruega, estuve en Finlandia, en el Campeonato Mundial en Helsinki, y estuve en Londres, Inglaterra también, en Francia también. Siempre invitaban a los congresos a la gente más destacada y a los entrenadores o jueces de los mejores atletas del mundo, que en la llamada época de oro de caminata fue la mejor que ha tenido México. En la historia de Juegos Olímpicos hay 11 medallas olímpicas, 10 son de caminata. La otra es de Ana Gabriela Guevara, de 400 metros. Son las únicas medallas que hay en el atletismo. Clavadista, ¿no? No, Ana Gabriela es corredista, sí. Sí, actualmente funcionaria de la CONADE. Wow. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías ese talento y esa habilidad para poder cometer eso? Porque el profesor Jorge Carlos Hausleber investigó mis antecedentes y tuvo bien proponerme, porque no fue al azar, sino que él se dio cuenta por mis antecedentes deportivos. Yo fui capitán del equipo Venados, de los mejores clubes de atletismo que ha tenido México. Y siempre hice lo mejor de mí, di lo mejor de mí mismo, tanto en competencias como en representaciones, en congresos y el comité de caminata de la Federación Internacional de Atletismo. ¿A quién entrenaste? A José Pedraza Zúñiga, en paz descanse, a Daniel Bautista Rocha, a Carlos Mercenario, a Ernesto Canto Gudiño, Raúl González, Enrique Vera Ibáñez, Domingo Colín Martínez y otra playa de atletas de caminata que actualmente algunos ya están retirados. Sí. ¿Cuántos países visitaste a lo largo de tu carrera deportiva y juez? Estuve 62 veces en Europa, estuve del lado de América, estuve en Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Islas Vírgenes. Del lado de América, del lado de Europa, estuve en Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Noruega, Polonia, Checoslovaquia. Ahora ya están separados, son los checos y los eslavos. Estuve en países de la ex-URSS, Latvia, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán. Wow. ¿Tienes algunos? ¿Cuántos títulos actualmente tienes? Bueno, tengo título de licenciado en educación primaria, tengo título de entrenador, llevé cursos en Alemania Federal y estoy considerado entre los 10 mejores atletas y entrenadores del mundo de habla inglesa. Actualmente nada más quedamos 8 porque ya murieron 2, el profesor Hausleber y el profesor Genevien, Francis Genevien. Francis Genevien. Ok. ¿Expresidentes del Comité Olímpico que conociste? Tuve la fortuna de conocer al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el arquitecto que construyó la Basílica de Guadalupe. Sí.
fue de los mejores presidentes del Comité Olímpico que ha tenido México, al señor Mario Vázquez Raña, y otros que yo no recuerdo, pero la mayoría fueron gente que dio su entrega al deporte. Deporte, 100%. ¿Qué cosas buenas y malas te ha traído? Buenas, que siempre he tenido la satisfacción de dar lo mejor de mí mismo y he sido un ejemplo en la formación de atletas y en la formación de jueces y entrenadores. Por eso es que me han llamado a ofertar conferencias en deportes de alto rendimiento como catedrático por parte del Comité Olímpico Internacional de Solidaridad Olímpica, la ODEPA y la OEA, y siempre pues he dado lo mejor de mí mismo. He estado también en Francia en congresos de la Federación Internacional, y repito, estuve en Finlandia, en Suecia, Noruega y Polonia sobre todo, que tenemos intercambio con los polacos. Excelente. ¿Tienes alguna anécdota chistosa o...? Buena anécdota, porque en Inglaterra estuvimos en Londres, los ingleses son especiales, estaban burlando de los mexicanos que eran indios y todo, dice, ¿a qué vinieron a Inglaterra? Me preguntaban, ¿do you speak English? Pero después estaba escuchando todo. Le dije, venimos a darles una lección, vamos a aplastarlos. Participaron 6 marchistas mexicanos y ocuparon del primero al 6º lugar. Dice, ¿por qué son tan buenos? Le digo, porque están preparados para ello. Y la mentalidad triunfadora, sobre todo, tienen dureza psíquica y son dignos representantes de México. Y en cualquier parte del mundo los invitan. Perfecto. ¿Cuántos títulos tienes actualmente? Tengo el de entrenador, el de licenciado en educación física y supervisor de la dirección técnica del Comité Olímpico, que estuve 15 años. En total estuve 42 años en Comité Olímpico, 30 como entrenador nacional y 12 como supervisor de todos los entrenadores. También fui supervisor de la Comisión Nacional del Deporte, supervisor del ISSSTE, y en la Secretaría de Educación Pública fui el entrenador del equipo que ganó 20 años consecutivos el atletismo. ¿Conociste algún presidente en tu época? Sí, al señor presidente Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría Álvarez. Entre otros. ¿Cuántos reconocimientos tienes? Múltiples reconocimientos. Fui designado el atleta del año, el primer latino en ingresar al Walking Committee, primer latino en asistir a 6 Juegos Olímpicos, primer juez internacional mexicano en ingresar al Comité de Caminata, y pues siempre he dado lo mejor de mí mismo. Representar al país es una cosa digna y aparte es una responsabilidad que siempre he afrontado con dignidad y buenos resultados. Excelente. ¿Tienes algún libro escrito? Sí, tengo un libro escrito que se llama Caminata Integral. Es prácticamente la historia del atletismo a nivel mundial, sus orígenes, metodología de enseñanza, entrenamiento en altura, sobre todo, que es muy importante. Al entrenamiento en altura se debe la gran cantidad de medallas que hay en caminata, y sobre todo tratamiento de lesiones, metodología del entrenamiento, organización de eventos atléticos, las caminatas internacionales. Todo el mundo quería venir a México porque aquí sabían que estaban los mejores del mundo y querían entrenar con los mejores del mundo. Teníamos la Semana Internacional de Caminata, que acudían aquí de 20 países los mejores del mundo, y siempre con magníficos resultados, y encontramos apoyo en las autoridades deportivas que aportaban trofeos y aportaban el aspecto monetario, hospedaje y alimentación. ¿Cómo cuántas horas de vuelo Pues, tuviste hora de alrededor vuelo. del mundo?
Tengo como 1600 horas de vuelo. ¿1600 horas de vuelo? Wow. Sí, 1600 horas de vuelo. Wow. ¿Y recomendarías a los jóvenes este deporte tan bonito? Sí, el deporte es importante, es formativo. Deben empezar desde la primaria, el valioso apoyo del gobierno y sobre todo los niños, que son el futuro del país. Debe ponerse especial atención en los pequeñines, porque ahí surgen los talentos. Sí. Los talentos deportivos deben descubrirse a temprana edad. Y existe una cosa muy importante que algunas personas han ignorado, es el apoyo genético. Serían los caracteres hereditarios muy importantes, entonces hay que ver quién tiene respaldo genético. Y ese potencial, ¿no? Es un potencial que hay que apoyarlo para que se desarrolle y que continúen ellos. Sí. La genética es muy importante en el deporte y sobre todo la base de los éxitos es la disciplina. Si no hay disciplina no hay excelencia. Siempre tienen que ser los mejores y como son ejemplo para la juventud, deben de dar siempre lo mejor de sí mismos. Sí. Bueno, estas fueron las pláticas de la entrevista con mi abuelito, la persona que más admiro. Gracias. Por todos sus logros, sus habilidades, sus títulos. Ha viajado por todo el mundo, ha sido juez, ha sido, no sé, ha sido bastantes cosas. Periodista, ¿qué más? Comentarista. Organizador de eventos, estadístico, investigador y participante en campañas de altura, porque yo me sometí a análisis de sangre igual que cualquier atleta. Wow. Por eso se hace porque así se hizo. Bueno, gracias. Mi nombre es Rodolfo Saldívar Márquez de la Mora. José Alfonso Márquez de la Mora Zamora. Excelente atleta, juez, y ya lo dijimos. Gracias. Gracias a ustedes por la amabilidad de la entrevista. Adiós. Adiós. Púchale. No sé. Pollitano. Es que el pollito ya estaba aquí.